La artroscopía en sí es una técnica quirúrgica. La artroscopía surge bastantes años atrás. Empezó como un método diagnóstico. De hecho, se hablaba de la artroscopía diagnóstica, donde los traumatólogos mirábamos a través como una especie de periscopio, por decir de una analogía para que la gente entienda, espiábamos adentro de la articulación, que es lo que nos permitía tener una visión directa en el interior de las articulaciones y ver las potenciales lesiones que nos imaginábamos a veces en los diagnósticos por imágenes, que no eran tampoco tan complejos como lo son ahora, ni tan precisos como las resonancias de alto campo o con contraste que tenemos hoy, que realmente nos facilitan muchísimo el camino. Es así que a través de este método inicialmente diagnóstico, uno miraba y confirmaba la lesión que sospechaba clínicamente o por los estudios más rudimentarios que se manejaban en esas épocas. Y, por ejemplo, lo que se empezó a hacer en el caso de la rodilla, que era una de las que más precozmente se desarrolló dentro de la artroscopía como metodología diagnóstica y luego finalmente terapéutica, se confirmaba que había una lesión del menisco, por ejemplo, y se procedía a la resección del mismo, lo cual en esa época se actuaba mucho más agresivo. Un menisco roto era sinónimo de un menisco que era resecado, es decir, que era retirado de la articulación. Y sin saber mucho en ese momento, porque bueno, es lo que se hacía, era la curva de aprendizaje y lo que se estaba desarrollando, las consecuencias deleterias que hoy vemos también por ahí de esas terapéuticas tan agresivas. Después se fue transformando y eso que era como una especie de cánula o periscopio, por poner una analogía, como dije, se fue sofisticando y hoy es así que tenemos fibras ópticas a través de las cuales con una, ¿cómo se llama? Con una fuente de luz externa y un monitor, tenemos y bajo visión a su vez aumentada y también distendida la articulación con suero fisiológico que se introduce en la misma para distenderla un poco y facilitarnos la visión. Tenemos una visión mucho más precisa de todas las estructuras anatómicas del interior de la articulación y ya no pasa a ser más un método diagnóstico como era antes, en el cual nosotros, los antiguos traumatólogos, pues yo no lo viví esa etapa, claro. Miraban y después cuando confirmaban abrían la articulación y hacían una cirugía abierta. Hoy por hoy la artroscopía es una forma de microcirugía, es decir, donde uno hace mini incisiones de tal vez medio centímetro para simplemente generar el portal de entrada a través del cual uno se introduce en la articulación y desde distintos puntos de vista, de puntos de visión, de perspectiva, va analizando el interior de la articulación hasta confirmar la indemnidad o la lesión de cualquiera de las estructuras, y a través del cual después se puede acceder y ya no es un método solamente diagnóstico como inició, sino que es terapéutico. De modo tal que hoy por hoy es el gol estándar, digamos, o la metodología patrón, digamos, a través de la cual se reparan las lesiones intraarticulares, básicamente. Qué increíble, ¿no? La evolución de la medicina, de toda la aparatología y poder llegar a no ser tan cruento con los métodos, ¿no? Las operaciones. Y uno generalmente escucha la rotura de meniscos. Sí, porque me pasó esto, me pasó aquello. Y esa rotura de meniscos se puede solucionar a través de la artroscopía. Sí, por supuesto. La rotura de menisco, es parte justamente de la evolución del conocimiento que veníamos diciendo recién. Tiene que ver también con ver las consecuencias de qué pasaba en aquellas primeras cirugías donde se era mucho más agresivo y directamente menisco roto era sinónimo de menisco que se retiraba. El menisco cumple funciones en la articulación, básicamente funciona como un amortiguador, podríamos decirle, pero también tiene funciones secundarias de estabilización, que no son menores, sobre todo hablando en la rodilla, pero en otras articulaciones también. Por ejemplo, en el hombro hay algo parecido a un menisco, que es lo que se llama el labrum o el rodete glenoideo, que da más contención a la cabeza humeral en la articulación del hombro. Y en los meniscos, volviendo al tema, sí. Cuando uno sacaba en esas épocas, hoy vemos pacientes operados 30 años atrás o más, que le han sacado su menisco y tienen una artrosis mucho más avanzada de la que tendrían por su edad. Y uno lo puede a veces evidenciar claramente porque compara ambas rodillas, si fue operada de una y de la otra no, se ve el deterioro acelerado de la rodilla que fue menisectomizada, o sea, aquella a la que se le sacó el menisco. Por eso hoy en los grandes congresos y ya desde hace unos cuantos años se viene hablando
uno de los grandes lemas en los congresos de artroscopía, y hablando puntualmente de los temas de rodilla y menisco, es el salvemos el menisco. Salvemos el menisco por las consecuencias que se ven a largo plazo, que son muchos más pacientes operados de prótesis, con problemas de artrosis, dolores crónicos que no son tan fáciles de resolver. Y ya no podemos a veces resolverlo con una microcirugía. Por eso hoy por hoy se está volviendo muchísimo, o sea, de por sí desde hace unos años atrás se está tratando de ser más conservador con los meniscos y sacar lo mínimo indispensable o la porción que está rota, y siempre que podemos suturarlos, que era algo que a veces antes no se pensaba, no se consideraba, y también tiene una curva de aprendizaje que exige tiempo, práctica y estudio, porque es algo más en la complejidad que se agregó a la cirugía, que también nos obliga a estar perfeccionándonos. Hoy por hoy, un menisco que antes lo veíamos y decíamos, bueno, listo, lo saco, o saco este fragmento que está feo, que no me gusta, que molesta. Hoy tratamos de hacer todo lo posible por suturarlos. No siempre es el caso, no siempre se puede, pero cuando se puede tratamos de hacerlo, porque sabemos las consecuencias nocivas de cuando uno saca más de lo que hace falta, por decirlo de algún modo. Sí, sí, es verdad, yo he escuchado lo que usted acaba de decir, que se sacaban los meniscos, ¿no? Y después quedaban con problemas siempre de dolor y demás. Y cuando hay un problema en los ligamentos, en la rótula, ¿también se puede solucionar a través de la artroscopía? Y la verdad que el alcance de la artroscopía en la rodilla es muy vasto, porque bueno, los ligamentos cruzados, por ejemplo, hay dos ligamentos cruzados, la gente a veces se confunde, está el cruzado anterior y el cruzado posterior. Hoy diríamos que no hay otra manera de repararlo que no sea artroscópicamente. Cualquier paciente que vaya a un médico y le ofrezca hacer una reparación abierta al cruzado, yo le diría que vaya a buscar una segunda opinión. O sea, es casi impensado. La manera, digamos, hoy, como decía, la manera patrón de reparar este tipo de lesiones es artroscópicamente. La lesión del ligamento cruzado es la más conocida, la más frecuente y la que más frecuentemente operamos. Tiene que ver también un poquito con la anatomía y las características de estos ligamentos que hacen que, por ejemplo, el cruzado anterior es mucho más infrecuente que cicatrice, y de ahí que casi siempre su lesión, según qué población, no de paciente estemos hablando, si hablamos de un paciente joven, activo, deportista, es casi condición sine qua non que se opere para volver al nivel de actividad que tenía antes, porque si no, la inestabilidad que queda en esa rodilla produce algo parecido o a veces peor a la resección del menisco completo, porque esa inestabilidad lo expone ante episodios repetidos de inestabilidad donde la rodilla parece que se quisiera salir del lugar, y cada vez que tiene esos episodios va rompiendo estructuras que antes estaban sanas. Entonces también conduce a un desgaste acelerado y aparte dolor, molestias, incapacidad para realizar las actividades que normalmente desarrollaría. Bueno, y el método, la cirugía a través de la artroscopía, ¿cuánto tiempo de duración lleva hacer una artroscopía, supongamos en el caso de meniscos? Bueno, en el caso de meniscos es una cirugía relativamente sencilla, rápida. Si es una resección de menisco, o sea, que uno va a sacar un pedazo de menisco, puede ser entre 20 minutos, 40 minutos, depende de la complejidad de la lesión, y puede estar roto un menisco o dos. Los meniscos, recordemos que son dos, menisco interno y externo. Si es ya una sutura, también depende de la extensión, o sea, hay lesiones que son muy chiquitas, que uno a veces dándole un punto con alguna técnica sencilla es suficiente, y hay veces que son lesiones que abarcan toda la extensión del menisco y uno tiene que hacer 5, 6, 7 puntos con diversas técnicas, porque a su vez, como explicaba hoy, el tema de la sutura nos ha obligado a formarnos más, a aprender cosas nuevas, y hay distintas metodologías para suturar los meniscos, algunas de las cuales son más fáciles y más económicas accesiblemente. Es decir, cuando un menisco se lesiona, por ejemplo, de su sector medio hacia anterior, hay técnicas sencillas que con algún instrumental barato, por decirlo de algún modo, podemos hacer una sutura perfectamente estable y que satisfaga nuestras necesidades. Pero cuando las lesiones son más posteriores, en la región más posterior del menisco, ya es más riesgoso en cuanto a la lesión posible de estructuras vasculonerviosas. Y por eso a veces necesitamos pedir material quirúrgico específico a las ortopedias, y que son procedimientos que también son más trabajosos, más difíciles, y llevan un poquito más de tiempo. Y ahí a lo mejor se nos puede extender 1 hora y pico, 1 hora y media, depende también
obviamente la pericia y la experiencia del cirujano, que también entra en cuenta. Mientras uno más opere, más experiencia tiene, uno se vuelve también más ágil con las manos, por decirlo de algún modo. Claro. Y después, bueno, viene el reposo, la rehabilitación. ¿En cuánto tiempo se puede volver a la actividad normal? La persona, ¿en cuánto tiempo necesita para volver a andar? Bueno, esto también, de nuevo, tiene que ver siempre con el tipo de lesiones. Una lesión, un menisco simple, a lo mejor una lesión chiquita, y sacó un pedacito de menisco, el paciente con una semana de reposo, por decirlo así, en la casa tranquilo, porque hay una inflamación, se hincha un poco la rodilla, es decir, el paciente se va caminando, partamos de la base, no va a estar postrado en cama, y va a andar caminando desde los primeros días, pero siempre le pedimos una semana por lo menos de reposo en una artroscopía para que se desinflame, porque si no se le va a hinchar, le va a molestar, pero básicamente ya se va caminando desde el día cero. Y la recuperación para el trabajo también depende de qué haga. Si es un oficinista, a lo mejor a las 2 semanas puede estar en su trabajo con unos cuidados, digamos, mínimos y rehabilitando fuera de su horario laboral. Y si es una sutura, por ejemplo, ya lleva más tiempo. Las suturas también exigen que las protejamos, y cuando uno sutura en menisco hay que explicarle al paciente que va a tener que ser un poco más paciente, porque hay que darle tiempo a que ese tejido cicatrice. Es lo mismo que si yo me corto la piel, me hago unos puntos y el punto cumple la función de acercar los bordes para que el organismo cicatrice, pero tengo que dejar esos puntos de entre 10 a 2 semanas para que el organismo haga lo suyo. Esto es lo mismo, tenemos que proteger esa sutura del menisco, a veces con muletas, que no apoye, no forzar la movilización las primeras semanas, y entonces va a llevar un poquito más de tiempo. A ese paciente que le habían sacado un menisco, a lo mejor al mes están bien, y el otro paciente le puede llevar 2 o 3 meses de una sutura. Y cuando hablamos de lesiones ligamentarias, bueno, ahí el tiempo ya se extiende a varios meses, que tampoco implica que el paciente, como digo, va a estar postrado en la cama por meses, porque, como les decía, parte de lo que nos permite la artroscopía es que, al ser menos invasiva que una cirugía abierta, la recuperación es más rápida. Entonces, por ejemplo, en un paciente con un ligamento cruzado va a tener más limitaciones, va a tener una férula, cosa que el paciente operado de menisco no va a usar. Muchas veces el paciente operado de menisco no usa ni muleta. En cambio, en el ligamento cruzado sí, va a usar férula, muleta, por lo menos 2 semanas inicialmente, y después se va a ir liberando de eso. Pero pacientes de un cruzado operados pueden estar a lo mejor ya al mes haciendo un poco de bicicleta fija, por decir así. A los 2 meses puede estar nadando, a los 4 meses a lo mejor ya empieza a hacer algo de trote y trabajo en gimnasio. Y el alta definitiva yo siempre lo recomiendo, salvo que es un jugador profesional, que hay otro tipo de exigencias y demandas de tipo económico. En un cruzado, lo ideal para tener una integración completa y una recuperación total de todas las otras estructuras que ayudan al ligamento en la estabilidad, como son los músculos, los reflejos y la coordinación del paciente, lo ideal es 1 año. Lo mínimo es entre 8 o 9 meses, y eso es algo que se lo aclaro a todos los pacientes, porque el largarse a jugar antes, por ejemplo, lo único que complica es al paciente, porque hay muchísimo más riesgo de una re-ruptura. Y ya cuando hay una re-ruptura de un ligamento operado, la tasa de éxito en una reoperación, si bien se puede hacer, pero disminuye muchísimo. Y la posibilidad de volver al mismo nivel competitivo o recreativo también baja. Con lo cual hay que dejarlo bien claro en el paciente para que él pueda hacer ese balance entre sus expectativas y la realidad que nosotros le proponemos. Bien. Bueno, doctor, sabemos que usted viene a Esperanza. Lo que no sé es qué día atiende aquí en la ciudad. Bueno, ahora vengo la semana que viene. Yo estoy yendo cada 15 días. Ayer fui porque, bueno, había habido el Día de la Sanidad, se había suspendido para que no pasara tanto tiempo sin turnos disponibles. Bueno, había agregado un día extraordinario, pero si no, estoy yendo cada 2 semanas. Ahora voy el martes que viene, creo que es el martes 5, si no me equivoco, y estoy yendo así, de momento cada 15 días por ahora. Bueno, para que lo vayan a visitar a la Clínica Esperanza entonces, y que, bueno, no se expongan a esas cirugías tan cruentas cuando tenemos métodos más avanzados, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por la charla. Muchas gracias. Ha sido muy explícito. Creo que eso entendido. Sí. ¿Has aportado algo? Sí, perfecto. Lo que me quedó claro es que en los ligamentos por ahí cruzados, los futbolistas o los que juegan al fútbol son los que más son los que padecen este tipo de lesión, ¿verdad? Más lesiones traumáticas y que requieren una reparación, sobre todo en aquel paciente que tiene una vida deportiva activa. Por ahí en pacientes más grandes que se rompen el cruzado, bueno, hay que ver la demanda. A veces no
Si el paciente no tiene una demanda funcional muy alta, puede considerarse la opción de no operarse. Eso hay que charlarlo también muy bien con el paciente y ver sus expectativas, cómo es su vida, qué es lo que hace. El paciente que dice, no, yo soy sedentario, yo tengo trabajo de oficina, o a lo sumo dice, no, yo me gusta andar en bicicleta y voy a nadar, o hago un poco de gimnasio. Bueno, ese paciente puede llegar a no operarse, a no necesitar operarse, pero tiene que estar consciente que cada tanto, en algún momento, puede sentir un episodio de inestabilidad y las consecuencias de esos episodios.